empezar, es importante que podamos llegar a definir que la mente es un campo de batalla donde enfrentamos los conflictos. Todo pasa por la mente. Hay gente que decía un porcentaje, no, totalmente, todo inicia en nuestra mente. Realmente podemos encontrar que ese campo de batalla va a promover que nosotros reaccionemos, actuemos de alguna forma, ¿verdad? Entonces veamos Salmos 94, ahí en el Antiguo Testamento, Salmo 94, y a partir del versículo 19. Yo por velocidad lo voy a hacer desde el celular, ¿verdad? Para ganar un poquito de tiempo. Igual, si la tienen ahí en físico, mucho mejor. Salmo 94, 19 nos dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Me habla de esa multitud de pensamientos, nos habla de ese gran campo de batalla, de acción, en el que por nuestra mente pasan cualquier cantidad de pensamientos. Algunos serán buenos, algunos no tan buenos, y a lo mejor es importante que podamos pasarlos por el filtro de la palabra de Dios y poder darnos cuenta qué tan buenos o tan malos son esos pensamientos que tenemos. Este principio es algo totalmente real. Nuestra forma de pensar influencia, número uno, y número dos, determina nuestra forma de actuar. Esto es totalmente real. A como usted piensa, así va a actuar. A como pensás, así vas a actuar. Eso es una primicia que no podemos dejar pasar. Ahí en el siguiente libro, en Proverbios capítulo 23. Vean lo que nos dice. Proverbios 23, verso 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vamos a dejarlo hasta ahí. Porque cuál es su pensamiento, tal es él. Podríamos decir, como dice un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas, te diré quién eres. Dime qué piensas y te diré quién sos. ¿Qué estás pensando? Puede marcar, determinar cómo sos. Así que es importante prestar cuidado a eso. Si yo pienso ciertas cosas, definitivamente voy a actuar de acuerdo a esa filosofía, ¿verdad? A ese pensamiento por el cual yo me rijo. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué pensamientos pasan por sus mentes que los pueden condicionar y privar de una comunión con Dios y de tener una mente renovada? Acá hay una triste historia, posiblemente todos la recordarán ahí en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 6. Estamos en el contexto de el diluvio universal. Y es ahí donde nosotros encontramos algo interesante. Había un gran caos, había razones de peso para que Dios dijera: es necesario hacer una limpia, una depuración y que llegara el diluvio. Porque había demasiada maldad en la tierra, depravación, y sin duda todo empezó por la mente. Vean lo que dice el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, dice poca ahí, dice más o menos, no, dice era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, ahí podemos ver como el resultado de una mente que permitió que poco a poco ciertos pensamientos, ciertas creencias fueran aferrándose a su vida de tal forma que sus pensamientos eran de constante mal. Un cristiano puede llegar a tener esta serie de pensamientos, por supuesto. Si descuidamos nuestra comunión, podemos darle espacio a una serie de pensamientos que a la larga vamos a creer en ellos y vamos a actuar de acuerdo a esos pensamientos. Y por eso no nos debemos de extrañar de personas que conocemos, amigos, que sabemos que son creyentes, pero que lamentablemente quizá no están con nosotros, porque han decidido que sus pensamientos, ese campo de batalla,
pudiese más, le dieron lugar al enemigo y hoy lamentablemente están privados de esa comunión con Dios y su mente no está siendo renovada. Es importante que nuestra mente sea renovada. Hoy somos llamados a resetear nuestra mente, un reseteo, así como le hacemos a las computadoras o a los celulares cuando llegan a cierto momento en el que no están funcionando adecuadamente y queremos que vuelvan a como estaban en un principio, ¿sí? Resetear tu mente no es algo psicológico, aunque sin duda la psicología estudia el campo de la mente, o esta nueva pseudociencia, porque es una pseudociencia, la programación neurolingüística, ¿verdad? Que ahora vemos tanto bombardeo de esto en las redes, ¿verdad? Reseteate y vas a pensar diferente, vas a actuar diferente. Más allá de eso, que de una manera secular se ofrece como alternativa, está que resetear nuestra mente implica un cambio de dirección y renovación de todo nuestro ser, de nuestro pensar. Observemos esta palabra. Es una palabra griega, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, uno de los idiomas en que fue escrita es el griego, también el arameo, por ejemplo, pero en este caso el griego. La palabra griega, metanoia. Esta palabra indica específicamente que una persona quiere dar un giro a sus pensamientos y que entiende que ha cometido un mal, que ha actuado mal y que se arrepiente. Es decir, un cambio profundo en la forma de nuestro pensar. Esta palabra quiere decir todo eso, metanoia, un cambio de dirección, un giro de 180 grados. No de 360, porque 360 es volver al mismo punto. Entonces es un cambio de dirección. Como cristianos, porque esta palabra también se usa para salvación, como cristianos ya no estamos dando un cambio de dirección para salvación, sino para comprobar lo que es agradable al Señor, como dice Efesios 5:10, eso dice el pasaje, comprobando lo que es agradable al Señor. Y también, ¿por qué nuestra mente debe constantemente ser renovada? Este pasaje es central en medio de este estudio. Romanos 12:2. Es un pasaje muy importante que debemos de recordar. Y vean lo que dice. No os conforméis a este siglo, en algunas versiones dice este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? ¿Qué entendemos por eso? Dice que no debemos conformarnos. ¿Alguien ha hecho gelatina alguna vez? Es muy sencillo. No, si no la han hecho, bueno, tal vez han visto a sus papás hacerla, algún familiar. Si ustedes ven cuando hacen la gelatina, ese postre, ¿verdad? Ustedes pueden usar un recipiente redondo, cuadrado, circular, rectangular, que la gelatina va a agarrar esa forma, ¿verdad? Eso significa conformarse, significa que la situación hace que se amolde. Entonces, en este caso, si nosotros llegamos a detallar esto, no conformarnos a este siglo es no amoldarnos a ese sistema, no amoldarnos a lo que el mundo pueda ofrecernos. Y todo eso empieza por la mente, ¿verdad? En mis pensamientos yo puedo asimilar ideas que lamentablemente están fuera de la voluntad de Dios. Hoy vemos muchas a nivel mundial. Sabemos de que cada día vamos de mal en peor y no debemos de asustarnos. Es parte de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Pero, por ejemplo, hoy, la pena de muerte en muchos lugares no existe. Pero sí existe la licencia para matar a un bebé, por ejemplo. Es algo que ofrece el mundo. Así que nosotros no debemos amoldarnos nuestra mente al mundo, sino amoldarlo a la mente de Dios. Tantos temas que hoy se consideran polémicos, que no hay que hablar mucho porque si no ya hay persecución.
Todo esto viene a demostrarnos a nosotros de que debemos tener cuidado, transformar y renovar nuestra mente, ¿verdad? Renovar nuestra mente es ese reseteo, que verdaderamente vayamos comprobando día a día lo que a Dios le agrada, lo que es agradable a Él. Yo le hago la pregunta, ¿usted busca día a día realmente agradar al Señor? Ahí disculpen si les hablo de usted, aquí se habla más de usted, creo que ya se habla más de vos, sé que el usted lo usa más formalmente, pero bueno, ¿estás amoldándote al mundo o estás amoldándote a la mente de Dios? Y vean esa mente, ahí aparece la figura del cerebro, un botón para resetear, ¿verdad? Ese reseteo, ¿qué implica? Implica que dejemos de pensar como lo hace el mundo. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos libres. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10, y vamos a ver a partir del verso 4 y verso 5. Ustedes se van a dar cuenta que el contexto que se está hablando ahí es de un campo de batalla, y ese campo de batalla es la mente. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta parte importante, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que tengo la oportunidad, vos y yo tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto con todos los pensamientos que no son agradables a Dios, antes de que esos pensamientos lleguen a entrar al corazón y se conviertan parte de mí. Si yo comienzo a creer pensamientos respecto a la codicia, ¿verdad? Va a llegar el momento en que yo vea bueno eso y voy a ser una persona codiciosa. Va a formar parte de mí. Cuidado con lo que le permitimos que entre en nuestro corazón. Llega a la mente, baja al corazón. Estamos en una guerra espiritual, ¿sí? ¿Qué hacemos con aquellos pensamientos que no son agradables a Dios? Es una pregunta buena. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos cuando vienen esos pensamientos? Nosotros luchamos a nivel espiritual, debemos hacerlo. ¿Qué dice Filipenses 2.14? Bueno, Filipenses 2.14 nos dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, puede ser que nosotros lleguemos a tener en el colegio, en la facultad, a estudiar, y nuestro profesor nos pide algo que no nos gusta. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué se viene a la mente? Nos piden algo que no nos agrada, o tal vez nos sentimos avergonzados, y vienen pensamientos a lo mejor en contra del profesor. Es que este profesor no puede ser, es un plomo, en fin, todos los calificativos que quieran ponerle. Es ahí donde tenemos la oportunidad de llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, haciendo lo correcto. ¿Cuáles son nuestras armas? Tenemos dos armas. La primera, la palabra de Dios, que es básica, es nuestro manual de vida. Y por otro lado, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Si usted es salvo, usted fue sellado por el Espíritu Santo. Entonces usted cuenta con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y algo importante, esa lucha espiritual no es en sus fuerzas, no es, Fefo tiene problemas y Fefo va a tratar de solucionarlos por la cuenta de él. Está luchando con algo, no sé, supongamos que es ansioso porque se nos va a casar, está ahí preocupado, cosas que no salen, cosas que ve que el tiempo avanza y está contra reloj. Él puede dejar esas cargas en el Señor o puede frustrarse todo, ¿qué voy a hacer y demás? Y fallar. Y empiezan las situaciones donde uno se desespera y hasta puede llegar a pecar, ¿verdad? ¿Qué es cautivo? Porque ahí veíamos en ese versículo que hablaba de nuestros pensamientos cautivos.
Cautivo habla de una persona esclava, desterrada, confinada o presa, en especial en este caso a alguien que es un prisionero de guerra. En este caso, en este contexto que estamos estudiando, nuestros pensamientos deben estar presos a la obediencia de Cristo. Debemos ser convictos del Señor, empezando por nuestra mente. Hay un juego de palabras que significan lo mismo: preso, cautivo y convicto. ¿Verdad? Eso me suena a alguien que está en la cárcel, a alguien que está pesado ahí, que está privado de su libertad, ¿sí? Pero viene de una raíz. La palabra convicto tiene el mismo origen que la palabra convicción. Hasta suena parecido. Convicto, convicción. Vienen de la misma palabra y en este caso es alguien que está atrapado, encerrado en algo en firme. Por ejemplo, alguien está encerrado en la cárcel, está ahí, no hay forma de que salga, está atrapado, está ahí en firme, hay una sentencia en firme. Una convicción en este caso es tener una creencia firme, algo que no se mueve, y por lo que podemos llegar a decir que nuestras convicciones son de que estamos firmes en nuestra fe, presos de que Cristo es nuestra roca eterna, Él es nuestro Salvador y que también es quien da propósito a nuestra existencia. Esas son convicciones que podemos tener con seguridad. Usted podrá desarrollar muchas convicciones, por ejemplo, qué ve, qué hace, ¿verdad? Hay convicciones que debemos de desarrollar. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, Cristian, en el caso de Cristian, que es casado, posiblemente tenga como convicción, si está en su casa, no va solo, posiblemente no vaya a recibir a otra mujer que no sea la china, ¿verdad? Porque debe haber un respeto y hay un cuidado hacia la otra persona. Vas a ir desarrollando convicciones de acuerdo al crecimiento espiritual que tengas. Principio de filosofía, este es algo clásico, ¿sí? Este principio de filosofía detrás del hecho. Si, por ejemplo, hoy tienes problemas con pensamientos inmorales, pensamientos sucios, más allá del que pudiste tener recién o el último que tuviste, debes ir un poco más atrás. ¿Cuál es la raíz? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz o la fuente de esos pensamientos? Pregúntese usted. Vaya para atrás. ¿Cuál es la fuente de esos pensamientos? ¿Por qué usted tiene esos pensamientos? Cuidado, cuidado, y se da cuenta que usted está luchando contra un gigante que está alimentando y puede llegar a esclavizarte. Pero son ideas que llegamos a tener. Decimos, esto no está malo, no es tan malo, lo necesito, me hace bien, me creo esa idea, ¿verdad? Y vemos a esa figura, ¿verdad? De una persona que está presa de su celular, de un contenido indebido. Y esto aplica para hombres y mujeres. Se acostumbra mucho a decir que solo los hombres, pero no, es algo que también pasa en las mujeres. Cuidado con lo que ven. Pensamientos que necesitan ser reseteados, chicos. Presten atención a ellos. Autoestima, ¿sí? La autoestima. Este término, de hecho, desde el punto de vista cristiano, nosotros ni siquiera deberíamos de evaluarlo de esta forma, sino darnos cuenta de qué somos en Cristo. Para Cristo, ¿qué valor tenemos? Para Cristo, ¿qué significamos? ¿Qué somos para Cristo? ¿Sí? Y en este caso, nosotros debemos de entender que valemos mucho para el Señor. Vean, vamos a leer algunos pasajes. Tenemos ahí en Romanos 8, 28 al 30. Mira lo que nos dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es en los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
ahí podemos llegar a darnos a cuenta o podemos entender del pasaje de que hemos sido hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Significa que somos valiosos para Él, somos importantes. Y ahí mismo en ese capítulo 8, en el verso 37, dice también, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿sí? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Eso significa que esos pensamientos que podemos llegar a tener negativos no son más si decidimos renovar nuestra mente, si decidimos resetear todos esos pensamientos y darnos cuenta que Dios tiene el control, Dios tiene todo el poder y a través del Espíritu Santo tenemos ese discernimiento y podemos llegar a darnos cuenta de que no hay problema tan grande si tenemos a un Dios más grande que esos problemas, definitivamente. Ojo, ojo, porque en medio de este tema de la autoestima vienen derivados muchos otros. Ojo al bullying, ojo, temas de suicidio, temas de depresión, son muy comunes. Trastornos alimenticios, ¿verdad? La gente que tiene una autoestima, usando esa palabra, baja y se sienten mal con sus mismos cuerpos, no están satisfechos con el cuerpo que Dios les dio y sufren de anorexia, de bulimia, en fin, o estos famosos retos peligrosos que hay en las redes sociales, ¿verdad? El reto de la ballena azul, el reto de esto. Hace poco una muchacha murió asfixiada con un reto que había que contener la respiración, pero al fondo de ese reto lo que había era un problema de autoestima, alguien que necesitaba sentirse importante, alguien que necesitaba que le prestaran atención, y su mente llegó a tal punto que vio como alternativa a esto. Hay muchos problemas en la autoestima. Estás teniendo problemas a lo mejor con el bullying. Si sos cristiano, no deberías hacérselo a nadie. Deberías tener el cuidado por respeto, por ejemplo. Sos un hijo de Dios, tenés que dar el ejemplo. También es importante, y sabemos de que estamos en medio de una generación que ha sido más blanda, ¿verdad? Algunos le llaman generación de cristal, ¿verdad? Donde ahora el mundo se ofende por todo. Dijiste A, ¿por qué dijiste A? Tenías que decirlo de otra manera. Entonces, tenemos que tener cuidado hasta en eso. Y con estos temas, poder darnos cuenta si más bien alguien necesita ayuda, que nosotros podamos hacerlo. No nos prestemos para el juego del bullying. Perdón, Hay personas que... perdón, ¿Sí? chicos. Vieron que dijo él que le llaman generación de cristal a la generación de ustedes, ¿verdad? O sea, es que el otro día escuchaba una cosa que decían, ahora, viste, desde chiquititos los mandan a los psicólogos, viste, para que le arreglen la vida porque tienen 5 o 6 años, tienen conflicto de algo, ¿verdad? En el tiempo nuestro, el psicólogo mío era el cinto. El cinto, el cinto de mi viejo era el psicólogo. Totalmente, totalmente. Ahora vemos cómo todo cambia, ¿verdad? Y ya hasta este tema, ¿verdad? Es importante la disciplina, ¿verdad? Que dice la Biblia en cuanto a esto, pero cada vez nos volvemos más laxos en cuanto a ciertas cosas, más livianos, más lights, podríamos llegar a decirlo. Otro tema que necesitamos resetear o queremos resetear nuestra mente, tema de la inmoralidad. Causan daño a corto plazo, es decir, casi que inmediato ya hay un daño en nosotros. Quedan por mucho tiempo en nuestra mente. Tengan cuidado no solamente con la pornografía visual, sino ahora con la auditiva. Usted dirá, ¿cómo pornografía auditiva? Claro, ya no tenemos solo que tener cuidado con lo que vemos por acá en el teléfono, sino también con lo que escuchamos. Ahora hay música que es demasiado explícita, descriptiva, de corte sexual, de corte inmoral, que nos hace imaginar directamente lo que está pasando.
Y ahí vamos muchos a repetir lo que dice esas letras y al final el escuchar esa letra, el repetirla, llega a calar en nuestra mente de tal manera que vamos a querer actuar de una manera inmoral, porque la vamos a ver como algo normal, algo familiar, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Ojo, causan daño. Tenga cuidado con lo que ve, con lo que escucha. Me gusta este pasaje, es de otra versión, porque tal vez nos queda un poquito más clara la idea en palabras un poco más actuales. Sin embargo, me gusta más la 1960, la versión. Esta es una traducción viviente y dice, en este pasaje, Job 31:1, vea lo que dice, nos deja una idea más clarita. Dice, hice pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Bueno, y señoritas, ustedes tampoco escapan, ¿verdad? También a ningún joven, ¿verdad? Tengan cuidado cómo miramos, qué es lo que estamos pensando, ¿verdad? Porque sin duda alguna nuestra mente nos lleva a actuar, a pensar en cosas que podemos llevar a la práctica. Este es otro pasaje, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. Cuidado con la sensualidad. Hoy todos escuchamos que todo es sexy, que es sensual. Ojo con eso. Esto viene de un contexto de el placer, del deseo de los sentidos. Yo veo, yo escucho, yo toco. Es darle rienda suelta a ese placer visual de los sentidos. En Judas, ahí en Judas, uno de los últimos libros de la Biblia, en el versículo 18 y 19, lo que nos dice. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales, que no tienen el espíritu. Esta frase o esta expresión da a entender de que son de una mente natural. Una mente natural es una mente que no ha nacido de nuevo, una mente que no ha sido renovada o regenerada. Todo este tipo de prácticas de la sensualidad y demás, cuidado, porque llevan a el hedonismo. Luego ustedes podrán estudiarlo en algún otro momento, pero tiene que ver con eso, ¿verdad? Con los placeres. Pensamientos que necesitan ser reseteados. También acá tenemos la desidia. ¿Qué es la desidia? Uy, qué palabrilla, ¿verdad? Esta palabra significa desinterés. Si la aplicamos bíblicamente, nos referimos a desinterés por las cosas espirituales. Ser insensible ante el dolor de alguien o de la preocupación de alguien. Por ejemplo, llega alguien y está preocupado por mí, mira, te veo mal, no has vuelto a la iglesia, ¿qué ha pasado? O más allá de que vayas a la iglesia o no, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo vas? Y yo reacciono de una manera indiferente. Ah, sí, no me importa. Mira, no me llames. Eso es desidia. Ojo, puede ser que tu actuar refleje una larga ruptura de tu comunión con Dios. Ir a la iglesia no es una garantía. Yo puedo tener 2 meses, 3 meses seguidos de ir a la iglesia sin falta, pero puede que mi corazón esté lejos de Dios. Voy porque me buscan, voy porque me llaman, porque mis papás me dicen que vaya, para calmar una conciencia, ¿verdad? Sé que estoy mal, pero tal vez creo que ahí calmo un poco la conciencia. Y puede ser que estemos descendiendo en un tobogán sin retorno. He visto personas que se han montado en ese tobogán y no han regresado. La desidia, desinterés, hoy consume a la iglesia moderna, incluso en los jóvenes que son dinámicos, que son el alma de los grupos, de la energía que tienen. Hay muchos jóvenes con desidia. De aquí voy a escoger 1 Corintios 9:24 y nos dice lo siguiente.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Me habla de disciplina, me habla de que debo luchar, de que debo de esforzarme. Y eso es lo contrario al desinterés. Una persona desinteresada no lucha, no se esfuerza, no busca ser heraldo, o sea, ser un buen mensajero de noticias buenas. Cuidado. Otro problema, el clasismo. El clasismo causa división en la iglesia y en la koinonía. Koinonía es una palabra griega que significa comunión, esa relación que puedo tener yo con ustedes, por ejemplo, en este momento compartiendo, ese compartir de unos con otros, por temas como el dinero, ¿verdad? Si tiene plata, sí, si no, no. A este lo visito porque tiene plata, a este otro no. Mira, este no me gusta por cómo es físicamente. O mira, este no es de mi grupito, ¿verdad? La argolla, como se dice popularmente. Y estos males son males históricos que hay que resetear nuestra mente. En el Antiguo Testamento, Malaquías 2:9, dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Eso viene a darnos a entender del castigo. Menospreciaste a unos por su condición, por ciertas cosas, ahora vas a ser expuesto. Entonces son pensamientos que necesitan ser reseteados de nuestra mente. No hay clasismo, no a la desidia, ¿verdad? No a la inmoralidad, no a problemas de autoestima. ¿Qué vas a hacer? Tu mente debe ser renovada, debes dar el espacio y la oportunidad al Espíritu Santo para que renueve tu mente, tu forma de pensar. Dice Filipenses 1:6, de que nosotros vamos a ir poco a poco alcanzando una perfección que lo que quiere decir es madurez. Y esa madurez va relacionado también a nuestra mente, que debe ser renovada para alcanzar una madurez espiritual. Acude a la palabra de Dios y al consejo. Si hoy tienes problemas con esto, es necesario que busques la ayuda y la guía del Señor. Y también consejería. Si necesitas, tienes un problema o algo, puedes hablarlo con los líderes y ellos te van a poder ayudar. Así que, si nos devolvemos, resetea tu mente. ¿Qué problemas hay? ¿Qué problemas de autoestima a lo mejor hay en tu vida? ¿Qué pensamientos del pasado, pecados que has vivido, que no has confesado, que te tienen ahí a lo mejor desanimado? Así que es importante que cuidemos nuestro corazón y nuestros pensamientos para que no vayan de la mente al corazón y tengan problemas. Muy bien, muchísimas gracias, Chisco. Muchas gracias por el tiempo, el compartir la palabra, bien clarito, ¿verdad? Te agradezco. Y estás Amén. escuchando. Ahí va. Y bueno, la palabra de Dios dice así: tal es el pensamiento en tu corazón, tal sos vos. Y saben, una vez cuando yo compartí con mi padre, me dijo como que me habían lavado la mente a mí. Dije como que, no, vos fuiste a la iglesia y te lavaron la mente. No sé si alguna vez escucharon eso. Fuiste a la iglesia y te lavaron. Y saben, la palabra de Dios quiere hacer lo que Chisco nos decía. Quiere limpiar nuestra mente. Durante muchos años, desde chiquititos, el mundo va metiendo un montón de porquería, de pensamientos errados,
Pensamientos totalmente contrarios a lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Qué es lo que el mundo dice? Vamos a decir así, Romy vas a cumplir 15, ¿verdad? Steffi vas a cumplir 15. Y que, no, ya ustedes tienen que haber tenido sexo y eso. Eso es lo que el mundo dice. Es lo que Dios quiere. Y tenemos que aprender a limpiar nuestra mente, ¿entiendes? Y pensar como Dios quiere, resetearlo. Chisco, muchísimas gracias, Nero. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, saludos allí también para los hermanos allí, los jóvenes de tu iglesia. Y ya algún día vamos a tener alguna actividad junta. Lo grabé para pasarlo porque hay como unos 7, 8 que no han venido y aún no sé qué pasó con los de Zoom, que se conectan, hay algunos que se conectan, pero bueno, lo tenemos acá grabado, ¿sí? Un abrazo grande. Buenísimo. Y estamos en contacto. Gracias, saludos.